Hola y bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el espacio que FAgro ha creado en el Mapa Podcast para debatir desde la sensatez, para conocer todos los puntos de vista de los agentes de la cadena de valor agroalimentaria y trabajar juntos por un sistema alimentario más sostenible. Hoy somos más punto de encuentro que nunca. Hoy somos dos voces, porque tengo a mi lado a Pablo Maderuelo, que es el autor del podcast La España medio llena y es coordinador del comité ejecutivo de Vivaces, una alianza empresarial interesantísima que tiene como objetivo dar visibilidad al potencial del medio rural en España. Hola, Pablo. Bienvenido. Hola, Laura. Gracias por invitarme. Estoy muy ilusionado por estar aquí. Sí. Me hace mucha ilusión y esto de compartir los podcasts es una cosa muy... A mí me encanta. Muy extraña, pero muy chula. Siempre en este podcast, como lo único que queremos es hablar y compartir ideas y que de estos encuentros salgan más ideas todavía sobre las que trabajar, creo que hemos acertado totalmente con el formato. Entonces, gracias por dejarme arrastrarte a esta idea, la de compartir espacio, tiempo e invitados para hablar del territorio rural, de cómo los emprendedores lo mantienen vivo y de cómo todos los agentes económicos, los informativos, los sociales, podemos hacer cosas para ayudarles y que su trabajo sea un ejemplo o un impulso del emprendimiento. Así que, Pablo, vamos a empezar a conocer qué es Vivaces y el podcast de la España medio llena. Cuéntanos. Pues mira, Vivaces es una alianza que creamos hace año y medio aproximadamente con empresas que estaban ya trabajando por el medio rural. Yo me dedico a la comunicación y trabajaba con algunas de estas empresas y con otras en distintos temas de comunicación externa, corporativa, posicionamiento. Y veía que todas estaban haciendo cosas en los pueblos. Ajá. Y yo soy de pueblo. Yo soy de 3 pueblos, concretamente. 3 pueblos de la provincia de Segovia de distintos tamaños. 100, unos 2.000 y unos 7.000. Oye, pero yo quiero saber los nombres de tus pueblos. Pues mira, soy por parte materna de Ayllón, que será... Espero dentro de un tiempo el sitio al que podré ir, más a quedarme ya. La granja de San Ildefonso, por parte paterna, y Cuéllar, que es el pueblo del que yo soy y el que llevo por bandera. Yo no tengo pueblo, así que ya puedes ir pensando en adoptarme. Tienes tres aquí. Entonces, bueno, pues trabajábamos en temas relacionados con el medio rural y yo tenía como esa ilusión de decir... voy a intentar juntarles para que trabajemos de forma coordinada. Entonces, la verdad es que a la llamada que les hicimos, todos nos dijeron que sí. Lo cual pues fue maravilloso y creamos esta alianza con el beneplácito, por así decirlo, simbólico del gobierno, porque la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, vino a la inauguración, que fue en Sigüenza hace un año y medio y bueno, de alguna manera nos bautizó. Y en esa alianza pues están participando muchas empresas de distintos sectores, de distintos tamaños y de distintas sensibilidades, desde Danone, Booking, BlaBlaCar, Amazon, Nickel, Eurona, Bayer, Grunenthal, Harmon, que es la empresa en la que yo trabajo, SiteGround, y también la propia agencia EFE, que está colaborando con nosotros como media partner, como socio en lo que tiene que ver con los medios, porque bueno, pues sin los medios no hacemos nada. Es la visibilidad absoluta. ¿Cuál es la diferencia que podemos marcar podcast como el vuestro o el que hacemos en FAgro, en el que, sin dejar de ser rigurosos, damos un planteamiento sobre el rural en positivo, en vez de la demonización a la que a veces estamos acostumbrados a ver en otros medios, ¿no? ¿Cómo somos de valiosos y cómo podemos ayudar a mejorar el clima de opinión respecto al rural? Yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Tenemos que empezar a hablar de los pueblos de una forma más positiva. Este es el foco de la alianza que hemos creado, de Vivaces, y también del podcast que estoy haciendo con ellos, que es La España medio llena, y precisamente lo llamamos así con ese objetivo. Oye, vamos a destacar lo positivo de los pueblos, porque ¿cuántos artículos hemos publicado los periodistas, yo el primero, sobre los pueblos que pierden población? Hace muy poquito se han publicado datos del INE respecto a la población y siempre te acabas encontrando el mismo titular que nosotros mismos, yo mismo, incentivamos. El 60% de los pueblos pierden población. Perfecto. Hay que contarlo, puesto que eso está pasando, es una realidad.
Pero, claro, yo veo las investigaciones que está haciendo el ganadero que está en el pueblo de al lado del mío, que está intentando recuperar la lana de la oveja castellana. Estoy viendo también los muladares que se están instalando en los alrededores, en los pinares de mi pueblo. Estoy viendo emprendedoras que están haciendo 17 tipos de yogures distintos, que están recuperando las manitas del cordero lechal en Sacramenia, que están haciendo hasta también otro podcast, como llaman ellas, un podcast entre 3 emprendedoras que han creado una red de emprendedoras en la provincia de Segovia. Y dices, pero es que esto también hay que contarlo. Claro. Esto también hay que contarlo. Entonces creo que lo que tenemos que hacer entre todos es fijarnos más en los elementos positivos. Y yo creo que cuando todos nos fijamos en lo positivo, generamos un clima de opinión, una corriente de opinión un poco más optimista. Aparte de que lo que no se conoce no se valora. Entonces es imposible que hagamos entender a la gente lo que es valorable si no se lo damos a conocer, ¿no? Es que estoy haciendo un proyecto con el Grupo de Acción Local de mi pueblo que se llama Honorse Tierra de Pinares, donde hemos entrevistado a 31 personas de la comarca para poner en valor el potencial que tiene el norte de la provincia de Segovia, y había gente de mi pueblo que me decía, oye, ¿he visto la entrevista que le has hecho a esta persona? Y yo no tenía ni idea que aquí teníamos esto. Y lo tiene a 100 metros, vamos, que es que en no. el pueblo, en nuestro mismo pueblo. Y digo, pues mira, pues ya hemos hecho algo. Claro. Solo con poner la lupa y poner el foco y que la gente descubra que tienen esto, pues oye, maravilloso. Creo que es nuestro papel. Habéis pasado más de 100 protagonistas por la España medio llena. ¿Qué nombres se te han quedado ahí grabados, ¿no? O sea, su esfuerzo, su originalidad, ¿qué me traerías a mí de titular? Hay gente maravillosa. Pues mira, Daniel de Gafas Van, por ejemplo, que tiene una óptica ambulante, una óptica itinerante, y va a los pueblos de Tierra de Campos en Castilla y León. Por las tardes va cambiando de pueblo y cada día va a un pueblo distinto. Una idea similar me la contó en Aragón Eneco, que es un peluquero que va a los pueblos donde ya no hay peluquería, pues para que las personas que suelen ser mayores en ese tipo de pueblos, que son ya muy pequeños, pues puedan también tener un servicio de peluquería. He entrevistado pues también a gente que se dedica a imprimir documentos, porque claro, no hay copisterías, claro. Exacto, donde poder imprimirlos, y hay gente que estudia online, por ejemplo. Entonces pues hay una chica en la provincia de Segovia que también se dedica a imprimir documentos. Pero es que bueno, te podría estar aquí hablando de comunidades energéticas que están haciendo para lograr la independencia económica en Castelfrío de la Sierra, por ejemplo, en Soria. Del primer concejal de repoblación de España, que está en un pueblo de Burgos, que es Belorado, donde desde hace 4 años han trabajado específicamente por la repoblación y están viendo que están recogiendo frutos porque está aumentando el censo. Así que historias, obradores de pan sin gluten en pueblos de muy pocos habitantes, en Fromista, en Palencia, historias que llegan pues desde aldeas gallegas que se están recuperando pues pensando en el turismo sostenible. Andorra, que es un trabajo que hemos hecho recientemente, está cambiando de modelo energético. Ellos dependían del carbón, Andorra en Teruel, dependían del carbón porque tenían una central térmica en la que estaba empleado medio pueblo. Esa central cerró por el proceso de transición energética y ahora están haciendo un proyecto chulísimo con 30 entidades para cambiar el modelo energético, utilizar ese terreno que ya estaba perdido para energía renovable y hacerlo con 30 entidades sociales trabajando por la gente del pueblo. Entonces, bueno, pues todo este tipo de proyectos a mí me cargan las pilas, me llenan de ilusión para seguir contando otros y ayudarles con ese micro que nosotros tenemos, que es muy poderoso y que creo que puede hacer mucho bien. Una cosa, Pablo, tenemos todavía muchos invitados y mucho que hablar hoy en el podcast, pero no me resisto a hacerte una última pregunta, y es: ¿el problema de la mirada hacia el rural es que no miramos o que miramos con prejuicio? Yo creo que hay un poco de las dos, pero yo creo que miramos con prejuicio, sobre todo desde las ciudades. Yo a veces tengo la sensación de que son dos mundos distintos y que cuando se cruzan, además hay veces que no se cruzan excesivamente bien, porque hay como ese prejuicio del uno hacia el otro y del otro hacia el uno. Creo que debemos dejar de mirar a los pueblos como un espacio de recreo y de vacaciones. Creo que los pueblos son mucho más que lo que hay de viernes a domingo. Ese periodo viernes, sábado, domingo más orientado al turismo tiene su razón de ser, claro, gastronómica, sector servicios, y hay que potenciarlo, pero creo que donde hay que poner el énfasis es en el periodo entre el lunes y el jueves, porque es cuando los pueblos necesitan tener más vida. Y en todas las entrevistas que llevo haciendo ya varios años, hay un denominador común: hace falta mano de obra. Todos me dicen, mano de obra.
Claro. cualificada y menos cualificada. Pero hace falta mano de obra. Es no que es la muy hay. transversal las necesidades, ¿no? Cuando contabas los ejemplos, es que hablamos de algo tan básico como una óptica o algo tan básico como una impresora. Quiero decir, Sí. las necesidades son muy transversales Solo a hay todos que ver los qué pueblos. es lo que hace falta. Claro. Y hacerlo. Bueno, a ver qué es Vivaz, ¿no? La Pues Alianza Vivaces ha presentado hace nada su laboratorio de ideas. Es un grupo de expertos que va a trabajar en identificar y en medir cuáles son las áreas que tienen más potencial en el medio rural, de modo que si ponemos el foco en ellas, podemos ser más eficaces a la hora de impulsar el territorio. Para hablarnos de ello, tenemos a Margarita Brugarolas, que es académica de la Universidad de Elche y una de las coordinadoras de este laboratorio. Muchas gracias por acompañarnos, Margarita. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes Pablo. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast compartido. Marga, ayúdanos a contarle a la gente que nos está siguiendo qué es lo que vamos a hacer en este laboratorio, cómo vais a trabajar esos 16 académicos que estáis detrás de este proyecto. Sí, pues mira, hasta hace poquito éramos 14, pero igual que con otros, como ha pasado con Vivaces, el proyecto es ilusionante y se nos han sumado algunos más y seguro que vamos a contar con más investigadores en los distintos puntos del territorio español. Bueno, pues lo que buscamos con este proyecto, para el que Harmon confió en nosotros a través de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria, es detectar factores que puedan permitir identificar la vivacidad de los territorios. Pero lo queremos hacer desde dentro, contando con los actores propios del territorio, los actores que pertenecen a todos los sectores que tradicionalmente se consideran en la quíntuple hélice de la innovación. Vamos a considerar a los pobladores, a las empresas, al sector público, a la academia y todo en un ámbito de sostenibilidad, porque además creemos que es la única manera de hacerlo. El desarrollo y el crecimiento de los pueblos, de los territorios rurales, tiene que ser sostenible. Y además, si no crece, lo que no va a ser sostenible en absoluto va a ser la vida Desde luego. en los entornos no rurales. O sea, que por el bien de todos creemos que es muy importante que estos territorios recuperen la vivacidad que tuvieron y que en algunos casos y ejemplos, como ha contado Pablo y otros muchos, se están consiguiendo. Yo como Laura tampoco tengo pueblo. Nada, aquí nos tienen que acoger claramente. Esto lo hablamos enseguida. Sí, creo que nos tienen que adoptar, pero ya. Una cosa, Marga, queda mucho trabajo por delante, y además creo que un trabajo interesantísimo, pero ¿tenéis ya algún indicio de qué ámbitos pueden tener ya claramente un potencial para que un territorio esté vivo? Pues mira, estamos en fase de revisión, ¿vale? De leer mucho. Ya sabes que en investigación lo primero que hacemos los investigadores es documentarnos. Y estamos pues intentando delimitar esas búsquedas y esas lecturas que nos van a permitir profundizar en ese conocimiento. Sí que hay muchos factores que pueden ser influyentes y algunos se han determinado para hablar del fenómeno de despoblación, pues que el entorno paisajístico, el entorno social, la vivienda, la educación, los servicios en general, la comunicación, todos esos factores que ya han sido determinados en algunas ocasiones, pero queremos mostrarlos en positivo. ¿Cuáles de esos factores pueden hacer que los habitantes quieran ir a los territorios rurales a trabajar y a vivir? Es decir, que puedan desarrollar sus actividades económicas y también vivir ellos y sus familias, y que encuentren un entorno agradable donde puedan desarrollarlo y donde puedan tener vida social, una vida social adecuada, incluso mucho mejor que la que puede haber en algunas ciudades donde vamos pues muy rápido a todos sitios, donde no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para detenernos, hacerlo de una forma más pausada, que es lo que yo creo que se encuentra en el medio rural. De todo este análisis que estáis empezando a hacer, Marga, ¿hay algunos aspectos que estáis ya determinando o considerando que requieran una atención más urgente y que, digamos, serían los ámbitos por los que hay que empezar? Pues mira, yo creo que bueno, queremos empezar resaltando porque yo creo que es muy importante los aspectos sociales. Yo creo que, bueno, aparte de los servicios, que son fundamentales, el conseguir que
que haya servicios, pero todo esto se retroalimenta, es decir, va a haber servicios si hay población y si hay empleo. Los que estáis contando que desarrollan su trabajo de forma itinerante, que es súper interesante, pues en algunos sitios en la Comunidad Valenciana, que es de donde yo trabajo, ya esos servicios se están ubicando en territorios concretos porque están viendo que tienen suficiente potencial como para desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, tanto los aspectos sociales como los servicios yo creo que son fundamentales. Margarita, nos ha acabado el tiempo, lo lamento profundamente porque seguiría hablando contigo muchísimo de muchísimos temas, así que espero que nos volvamos a encontrar pronto para seguir hablando de Vivaces y del territorio rural. Muchísimas gracias. Seguro que pronto nos veremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Una cosa, Pablo, también está con nosotros Waldo Reyes. Es un agricultor extremeño que participa en un proyecto piloto de lucha contra el cambio climático. ¿Qué nos cuentas sobre él? Efectivamente, Waldo es el propietario de la explotación El Chaparrito, en Pueblo Nuevo de Guadiana. Cultiva tomate de industria, maíz y cereal y desde marzo de 2021, junto con otros 25 agricultores de 7 países europeos, entre los que, por cierto, es el único español, forma parte de un programa piloto de Bayer que se llama Iniciativa Carbono y que tiene como objetivo la lucha contra el cambio climático mediante la descarbonización de la cadena alimentaria. Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Waldo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros. Waldo, ¿cuántos años llevas dedicado a la agricultura y cuáles son los retos que crees que, fruto de ese trabajo, son los más importantes de tu sector ahora mismo? Bueno, dedicado a la agricultura podría decir que toda la vida, puesto que vengo de una familia de agricultores y es lo que he vivido toda la vida en mi casa, la agricultura. Entonces, pues toda una vida dedicada a la agricultura. En cuanto a los retos sobre los que estamos incidiendo con el tema de la huella de carbono, bueno, pues serían el continuar produciendo alimentos para la población de una forma más sostenible con el medio ambiente, lógicamente. Y además que no es fácil quizás siendo competitivo y rentable, que sería quizás el gran reto de este proyecto, contaminar lo menos posible y encima ser rentable económicamente como explotación agrícola. ¿Cómo puede saber un agricultor como tú la emisión aproximada que tiene de gases de efecto invernadero en su explotación, Waldo? Bueno, herramientas en sí que nos cuantifiquen las emisiones que generamos no tenemos ninguna, pero sí sabemos que, por ejemplo, poner un tractor en marcha y hacer una labor agrícola emite unos gases contaminantes a la atmósfera y ya sabemos que estamos emitiendo gases contaminantes. Entonces, bueno, pues el proyecto se basa en esto, en saber o en intentar producir con las menos labores posibles, el menor uso de productos fitosanitarios, sobre todo de origen químico y demás cosas, intentando siempre ser más sostenible y vuelvo a decir, de una forma lo más rentable económicamente para la empresa. Una cosa, Waldo, cuando se cuestionan las prácticas agrarias, en muchas ocasiones, tanto los periodistas como las organizaciones cuentan que se participa mucho en proyectos muy interesantes para mejorar la práctica. ¿A ti qué te aporta participar en esta iniciativa Carbono o en qué consiste, ¿no? Tu colaboración con ellos? Bueno, mi colaboración con ellos consiste en esto, en buscar ser igual de rentable en una explotación haciendo prácticas sostenibles, es decir, usando menos labores, usando menos productos químicos y, en definitiva, de forma más sostenible, producir igual o incluso más, ¿por qué no? Una cosa, Waldo, ahora mismo, ¿vuestro problema fundamental es más la meteorología o el coste de los insumos? Bueno, ambas cosas van relacionadas. La meteorología es que dependemos directamente de ella. El coste de los insumos, bueno, es algo que lo vamos llevando. Va escapeando, ¿no? Va escapeando el temporal. Escapeando el temporal. Pero bueno, la meteorología a veces es cruel, es el problema de esto con la agricultura, ¿no? Bueno. Lo mismo no llueve, que te viene una tormenta que te arrasa, en fin. Ese es un tema que por ello nos invita a quizá a todos los agricultores a pensar en esto, de ser sostenible con el medio ambiente y de intentar que el tiempo fuese lo más idóneo posible, porque parece ser que le estamos haciendo daño al medio ambiente y queremos que no sea así, ¿no? Claro, es que
que el tiempo se porte bien con nosotros, la meteorología se porte bien con nosotros, y para ello intentamos portarnos nosotros bien con el medio ambiente. Claro, es que es la única ecuación que nos puede funcionar y nos aplicamos el cuento todos, Waldo, no solo vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer conocer de primera mano tu colaboración en este ámbito. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Pues nada, nos vamos a cambiar ahora de explotación y de sector productivo, ¿verdad, Pablo? Nos vamos a Galicia, a una ganadería en la que trabaja Teresa Simón. ¿Qué nos cuentas de ella, Pablo? Pues te cuento que Teresa es gallega y tiene 29 años, terminó Estética y Bienestar y volvió a Rodeiro, donde sus padres tienen una ganadería, que es Ganadería Simbal. Allí cuida de medio centenar de vacas y se ha convertido ya en la cuarta generación de ganaderos de su familia. Participa, además, y por eso le hemos invitado, en un proyecto muy interesante de relevo generacional impulsado por Danone en el sector ganadero. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola Teresa, gracias por acompañarnos, es un placer. Quería hacerte una primera pregunta de curiosidad absoluta, que es cómo te planteaste volver al negocio familiar. Ya una vez vuelta, ¿cómo te planteas esa relación entre tradición y la modernidad tecnológica? Pero sobre todo, ¿cómo te planteaste volver a la ganadería familiar? Pues a ver, no os voy a contar mentira, yo desde pequeña siempre quise quedar en la ganadería. Ajá. Aunque nunca tuve problemas con los estudios, siempre lo tuve clarísimo. Estudié los estudios secundarios y el bachiller y mis padres me convencieron para hacer algo más, pero nunca se me olvidará lo que me dijeron. Me dijeron, sal, haz algo más, que eres muy joven y lo de casa siempre lo vas a tener. Uh-huh. Pero también no os voy a contar mentira, que mi mayor alegría fue cuando terminé el ciclo y te volviste, ¿no? Hice un curso de incorporación a la ganadería y desde ese día cada vez lo tengo más claro, que hice lo correcto en quedar con los animales y con lo que mis padres llevan luchando y trabajando toda una vida. Teresa, ¿qué crees que necesitan jóvenes como tú para generar esa ilusión que tú nos has transmitido y que dices que has tenido toda la vida? Porque hay gente que la tiene, pero hay gente que a lo mejor todavía no lo ha descubierto y hay que traerles un poquito hacia el sector. Pues yo creo que lo que necesitan los jóvenes para quedarse en el campo, lo primero, antes de todo, es un amor inmenso por los animales y por todo lo que nos rodea. Hacerlo porque tengan claro qué es lo que quieren hacer toda una vida y no por una lealtad familiar que pasa muchas veces, y creo que así nunca se puede ser feliz. También creo que tienen que tener claro que es un trabajo 24/7, porque los animales no entienden ni de fines de semana ni de festivos, aunque hoy en día hay otras ventajas que no había antiguamente, como es maquinaria mucho más moderna, una mano de obra cualificada, que siempre lo pedimos, está todo mucho más informatizada. Pero yo creo que lo que más aleja a los jóvenes, como dije anteriormente, es que al ser un trabajo 24/7, pues también parece que da un poco para atrás. Y también al estar en el campo parece que todo está mucho más lejos. Las tiendas, los bares, los restaurantes, pues no sé. Pero también pienso que es un desconocimiento, porque hoy en día los que vivimos en el campo, como digo yo, los de aldea, y como dicen en España, los de pueblo, no tenemos nada que envidiar a los de ciudad, porque hoy tenemos todo cerca igual, con un coche y la tecnología, pero después, al volver a nuestra casa, tenemos tranquilidad y silencio, que hace mucha falta a veces, y felicidad por estar rodeados de nuestros animales y de todo verde. Precisamente esa tecnología, te preguntaba Laura, yo creo que es interesante. Te ayuda también, y supongo que será también una de las aportaciones que tú habrás hecho respecto a la generación anterior de tus padres, pues que tenían otro tipo de herramientas para poder emplear en la explotación. Sí, era lo que decía, maquinaria mucho más grande, más todo, pero mi objetivo en la explotación es seguir con lo que me enseñaron mis padres. Sí, mejorando cada día un poco más en bienestar y reduciendo la huella de carbono, que es muy importante, pero siempre lo tuve muy claro y lo sigo teniendo, que yo quiero que mis animales sean felices y quiero dejarlos libres cuando ellos quieran y que puedan pastar los campos como hacían antiguamente.
Pues Teresa, ya sabes que hoy en el podcast había 2 que no tenemos pueblo, así que en cualquier momento nos ves aparecer en Rodeiro pidiéndote que por favor nos acojas y que queremos ser de aldea, como has dicho, que me parece una expresión absolutamente maravillosa. Sí, pues en un futuro también me gustaría plantearme igual una granja escuela para dar más visibilidad a mi trabajo, una cercanía, para atraer cada vez más personas al mundo rural, porque yo creo que de eso dependen muchas posibilidades de futuro. Pues ahí nos tendrás, ¿eh? Cuenta con estos 2 podcasts que tenemos hoy aquí unidos en este experimento para ayudarte en todo lo que podamos en la visibilidad de tu proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Pablo, que se nos acabó el tiempo, que se nos han pasado 40 minutos y no nos hemos dado cuenta. Esto vamos a tenerlo que repetir cuando más veces. Cuando quieras. Bueno, te doy las gracias de corazón a ti, a Margarita, a Waldo y a Teresa por ayudarnos a conocer más a fondo el territorio rural y a los que, como hemos escuchado hoy, se dejan el alma, ¿no? Trabajando por él. Efectivamente. A mí me llenan siempre de energía. Es lo que te decía. Terminas aquí escuchando a Teresa diciendo estas cosas, que quiere crear una granja escuela, y dices, pero es que esto es lo que... Sí. Esta gente es la que hace que tiren las cosas para adelante. Así que yo encantado de compartir contigo esta posibilidad de darles voz. Voy a dejar el correo del podcast. Claro, por supuesto. Por si alguien nos quiere proponer su historia. Porque claro, nosotros conocemos las que conocemos, pero no conocemos las que no conocemos. Entonces dejo mi correo, que es pmaderuelo@harmon.es, Harmon con H, que es el correo del propio podcast y es la forma de contactar directamente conmigo. Me cuentan su proyecto, su historia, y yo estaré encantado de llamarles y de conocerlo más en profundidad. Sí, siempre con los podcasts abiertos, bien abiertos a las historias que tengan que ver con el territorio. Nos vamos a marchar ya. Yo creo que tenemos que hacer muchos más encuentros porque, mira, he apuntado temas fundamentales como eso, de que hay mucha gente que lo hace muy bien y hay muy buena gente y hay una falta de mano de obra en la que hay que ayudar a todos los emprendedores del rural. Tenemos que transmitirlo en positivo, tenemos que poner el foco en aspectos sociales y sobre todo de servicios y de servicios transversales, ¿no? Para que todos puedan tener lo que necesiten en vivienda, en educación, en sanidad, en modos de transporte, todo para que tengamos un mundo rural que sea sostenible, que esté vivo y que sea competitivo y que les permita vivir. Así que gracias por escucharnos. Sabéis que podéis visitarnos en www.defeagro.com y venir y no perderos nuestros puntos de encuentro de FEAGRO, porque son el lugar de todos.